Buenos días a todos y muchísimas gracias por vuestra presencia. Me acompaña aquí y quiero agradecer al arquitecto Javier Reboreda, que es el arquitecto encargado de la reforma de los edificios centrales. Bueno, pues lo primero que quiero decir es que desde la Diputación vamos a cumplir ahora un año y hemos asumido muchísimos retos desde el punto de vista de la Diputación y del Museo, retos que no se habían vivido todos conjuntamente en los últimos años, ni nada parecido. Lo primero es la visión y el compromiso de la Diputación con el Museo de Pontevedra y con la cultura de Pontevedra. El museo es una institución absolutamente clave y desempeña una función clave a nivel cultural, no solo en nuestra ciudad, no solo en la provincia, sino que además a nivel gallego y a nivel internacional. Quiero decir que los desafíos que tenemos en estos momentos son varios y los conocéis todos. Primero, la rehabilitación y la apertura del convento de Santa Clara y de los jardines de Santa Clara. Todos conocéis y hemos tenido ya varias ruedas de prensa sobre esto, la gran complejidad técnica, arquitectónica e incluso administrativa de llevar a cabo la administración y la recuperación de Santa Clara como parte del edificio del museo. Pero no es menos el reto de la Bienal de Pontevedra. La recuperación de la Bienal de Pontevedra va a marcar un antes y un después en las exposiciones en la ciudad de Pontevedra, una recuperación de una Bienal después de 15 años, una recuperación de algo tan potente y además en la forma que la están concebiendo los comisarios de la Bienal, bueno, pues es otro de los retos importantísimos de estos tiempos de la Diputación de Pontevedra. Y además el cambio en la dirección del museo, del equipo directivo y la implicación de todos los trabajadores en las nuevas colecciones que hemos presentado y la que vamos a presentar, por ejemplo, dentro de unos días a Era das Fábulas, que llega hoy al Museo de Pontevedra. Por lo tanto, si veis varios coches de policía y unos camiones, que sepáis que es la llegada de la Era das Fábulas. Bueno, pues todo eso tiene una proyección muy importante a nivel de la cultura de la ciudad, aparte de las decenas y decenas de actividades culturales que estamos haciendo, desde los más pequeños hasta los más intelectuales. Por lo tanto, yo quiero decir primero que estoy muy orgulloso del equipo de trabajo, de la gente que estamos diciendo. Pero hay un reto que, aunque quizás ha tenido menos visibilidad en estos meses, no se ha dejado de trabajar y de trabajar de forma absolutamente intensa. Un reto que es la recuperación de los edificios centrales del Museo de Pontevedra. Bueno, yo quiero decir que estos edificios centrales llevan casi 11 años cerrados. Durante los 8 años anteriores han estado cerrados y no se ha hecho, salvo al final, prácticamente nada. Y nosotros y ahora vamos a ver, hemos estado trabajando de forma incansable. Y quiero decir algunas cosas. Lo primero, si Santa Clara es complejo, los edificios centrales, la recuperación de los edificios centrales del museo es al menos de una complejidad técnica y arquitectónica tan alta como Santa Clara. Representan un desafío no solo arquitectónico, sino también cultural, pues van a hacer que haya ahí un espacio expositivo, pero además es que todos los pontevedreses tenemos esos edificios en la cabeza, por lo tanto es un reto absolutamente fundamental para las futuras generaciones. Y además quiero decir que estos edificios también tienen que cumplir con una rigurosa normativa urbanística en la que nos vamos a volver a encontrar otra vez con patrimonio, con el concello, pero además con un montón de normas y directrices a nivel autonómico e internacional. Quiero decir que se ha trabajado durante estos meses de forma absolutamente discreta, pero sin parar. Y ahora el encargado, que es, repito, este arquitecto joven, pero con gran talento, que es Javier, os va a explicar un poco y vais a ver unas imágenes de cómo va el proyecto en estos momentos. Luego seguro. Javier. Muchas gracias, vicepresidente. Yo vengo hoy a mostrarles el proceso de proyecto y el resultado obtenido finalmente y que estamos a punto de cerrar sobre los edificios centrales y un poco cuál ha sido esta aventura técnica. Empezamos, si queréis, por el estado actual.
¿De acuerdo? Y ya primero, aunque es, digamos, reconocible las geometrías, sí que hay que señalar que ha sido muy complejo obtener esta planimetría, partiendo ya de la base de que el edificio quedó con la última musealización ejecutada. Esta musealización, que comprendía fábricas, vitrinas y un montón de elementos, lo que hacían era ocultar, incluso tapiar en algún caso huecos, tapiar ventanas, y no se reconocía, literalmente se desconfiguraba el edificio, no se percibía el edificio que estaba tras esta musealización, de modo que siempre fue muy complicado saber cuál era el problema una vez entrabas en el edificio. Es decir, el problema seguía escondido detrás de la última musealización. Con mucha paciencia, con mucho trabajo, se consiguió finalmente desvelar un poco cuál era esa geometría, y se trabajó finalmente como se solicitaba, también se solicitaba desde Patrimonio, una geometría, digamos, de nubes de puntos, alta resolución, entonces, que nos da, digamos, un mayor control de proyecto, pero también hace que las cosas, bueno, pues el proceso, digamos, de producción es un poco más lento y tedioso, lo que nos da, bueno, pero bueno, todo en virtud de un resultado mucho más preciso. De acuerdo. Pueden ver, por ejemplo... No, en pantalla. Pues nada. Se puede ver por aquí, todavía, pues, bueno, nos situamos, ¿de acuerdo? Estamos por aquí en la Plaza de la Leña. En la parte inferior y hacia arriba tenemos la calle Juan Novas, Pasantería y... Sí, ¿lo puedes explicar? Ah, perdón, sí, cámara. perdón. Por las cámaras. Disculpadme, por supuesto, disculpa la torpeza, sí. Sí, no, pues ya por ayudaros desde aquí. Bueno, pues se puede ver en esto, digamos, se marcan ya los elementos que eran musealización, se pueden distinguir en un color tenue azulado. Digamos, cuál era, por ejemplo, se distingue aquí lo que fue la Cámara de la Numancia, lo que fue, por ejemplo, la sala de arqueología, las salas de arqueología, por ejemplo, que venían forradas en una columnata toscana, por ejemplo, la zona de la Cámara de Seguridad, donde se ve que ni siquiera las geometrías ejecutadas eran consistentes ni paralelas a sus contornos. Es decir, esto es, digamos, es importante porque al final es absolutamente necesario conocer hasta dónde y dónde empieza nuestro edificio, dónde empieza nuestra estructura y dónde termina. También se ha descubierto con esto, digamos, algunos puntos de deterioro. Es decir, al final estos edificios, al estar tanto tiempo oculta, digamos, su verdadera constitución, pues al final ha producido, pues, en ellos deterioro. Pues tenemos algunas zonas, pues, humedades, desconchones, demás. Y tenemos también situaciones de geometrías, digamos, que nos era muy complicado obtener. ¿De acuerdo? Podemos ir pasando y nos vamos moviendo entre plantas, ¿vale? Llegamos a la primera planta, todavía se observan además carpinterías y particiones que lo que hacían era generar un discurso narrativo, es decir, las propias paredes van orientando en un museo la circulación de los usuarios, pero al final necesitaríamos ahora, o lo que se pretende, es recuperar un poco lo que eran las geometrías originales y llegar a situaciones donde se comprenda mejor el edificio y, sobre todo, donde sean capaces de coexistir todas las situaciones. Musealización, luz natural y arquitectura. O sea, no nos olvidemos que estamos ante un edificio que es bien de interés cultural y que, además de contener en su colección y de exponer objetos que también lo son, objetos catalogados, objetos patrimoniales que pertenecen a la cultura de la provincia y de Galicia, pues un poco que el propio edificio también es en sí un objeto, o sea, un ente arquitectónico, un objeto que tenemos también que custodiar y salvaguardar con la misma dedicación. Vale, terminamos. Esto es un elemento que no se ha visto mucho y probablemente pocos conozcan, que es el paso subterráneo, que se produjo en el año 79, si no me equivoco, que fue la última conexión, el último intento de conexión tras la pasarela, que fue en el 43. Se produce este intento de conexión en el año 79 y sirve un poco también de inspiración a lo que será la conexión que hoy en día se plantea. Vale, paso ahora, por favor. Un poco de agua, por favor, disculpad. Estoy acostumbrado a hablar un poco. Gracias.
Vale, paso ahora a enseñar un poco, sin ganas de aburrir a nadie, pero un poco a enseñar un poco lo que fue el proceso de análisis y estudio de los edificios, que se empieza, digamos, con vaciados documentales, donde se va a buscar en registros y archivos un poco documentación. En este caso se trae documentación fotográfica, pero se ha obtenido documentación de diversa índole, donde se puede ver, por ejemplo, en este caso, la diferencia entre las fotografías del Castro Monteagudo previa al año 29, en el que el museo inicia su actividad, y posterior, donde se ve, por ejemplo, pues una diferencia visual, por ejemplo, como la retirada de las cales, que podemos ver en este caso, incluso algunos cambios en la urbanización. Bueno, un poco se va modernizando la situación. La Plaza de la Leña, previa y posterior a la presencia del museo en esta plaza a través de estos edificios. Y también, por ejemplo, lo que es la fachada del García Flórez, pues también en estas mismas situaciones, digamos. Al final se traen situaciones parejas de lo que era antes y lo que era después de ser museo. Es decir, entender que los edificios son museo ahora, pero no siempre lo fueron, y eso es parte, digamos, de la narrativa que hoy se trae y que hoy se pretende presentar. También se cuenta también con las evoluciones constructivas, cómo estos edificios han ido creciendo y evolucionando en el tiempo, cómo han ido cambiando, y además, de forma más intensa en el Castro Monteagudo que en el García Flórez, pero también de una forma casi contemporánea. Es decir, el Castro Monteagudo en realidad es un edificio que en su mayor parte, digamos, es siglo XX. Entonces, bueno, que hay que tenerlo en consideración un poco cuáles son, digamos, las situaciones que tenemos. Bueno, se han hecho estudios geotécnicos, evidentemente, descubrir, bueno, pues, por ejemplo, saber que tenemos un nivel freático pues, relativamente alto, es interesante para el proyecto que acometemos. Situaciones, por ejemplo, donde se habla del estudio de estudios de patologías, se hicieron estudios de patologías iniciales, donde se comprobó que la resistencia de la estructura era insuficiente a efectos de fuego y presentaba patologías. Esto, digamos, incluso presentaba, por ejemplo, como se puede ver en el cuadro lateral, un conjunto incluso de hasta 10 tipos de diferentes forjados que pues, en la vida del edificio pues, se han ido sustituyendo a las situaciones previas, por ejemplo, de estructura de madera. Es decir, se pueden considerar mejores o peores prácticas este tipo de situaciones, pero al final son las que tenemos que enfrentar en este caso. Se han hecho luego posteriormente estudios mucho más detallados de esa estructura y de esos cerramientos. Por ejemplo, se han hecho estudios de las maderas mediante resistografías para comprobar su dureza, es decir, sus prestaciones y su calidad. Se han hecho estudios muy detallados de las fachadas, de las fábricas exteriores de piedra, no solo detallando su patología, sino detallando, por ejemplo, también su resistencia, es decir, y su movimiento. En este caso estamos viendo fisurómetros que se colocaron en los edificios para comprobar si existían movimientos todavía activos en las fábricas. Se comprueba finalmente que no, que los edificios están perfectamente asentados. Cualquier fisura que se vea se entienden como fisuras asentadas y consolidadas, con lo cual no se prevé, digamos, por este lado, pues ninguna sorpresa. Se han ejecutado también pruebas de esclerometría de la piedra, ¿vale? Estas son pruebas de punzadas repetidas, donde se comprueba un poco cuál es la resistencia de la piedra exterior y si ha producido el efecto del tiempo, si ha producido zonas de reblandecimiento de la piedra. Pues, por ejemplo, pues por una humedad constante y permanente que puede producir que el deterioro de la piedra y que pierda resistencia mecánica. Se han hecho también estudios muy finos, digamos, de carpintería. ¿Cuál es la patología de la carpintería? Veremos luego, posteriormente, en qué se traducen todos estos estudios. Se efectuó también, como es preceptivo, en este caso, y estando en un entorno que también es un bien de interés cultural, que es el casco histórico de Pontevedra, pues también se ejecutaron sondeos arqueológicos, que es una campaña de sondeos, en el que finalmente se concluye que no se obtiene, digamos, grandes resultados, nada, digamos, significativo que condicione un poco la solución final. De hecho, la cautela arqueológica ha quedado levantada y, en principio, se puede proceder
con un simple control arqueológico en obra. Vale. Y luego se trae también un tema que es novedoso, que esto ya es poco frecuente y es casi nueva tecnología de la arqueología, donde se ha preparado, por ejemplo, a solicitud de patrimonio y con, vamos, nuestro absoluto interés en hacer una narración, una arqueología de la arquitectura, es decir, que la arqueología no se restringe solo a los elementos que se hayan derruidos, que se hayan bajo rasante, sino que se puede hacer también arqueología de los edificios que todavía permanecen en pie. Es decir, conocer cuáles son sus capas, sus interferencias y lo que se conocen, digamos, como sus interfaces, cuáles son las relaciones entre las diferentes épocas y cómo se reflejan estas en los muros. Al final, edificios que han estado sometidos a tantos cambios, al final, pues todo esto tiene una trascendencia, nos permite, por ejemplo, reconocer a nivel técnico zonas de posible afectación en el caso de pues, una cimentación, o en el caso de que vayamos a afectar o a construir algo próximo o debajo, como es este caso, pues se puede conocer con mayor detalle un poco cuáles son las situaciones que se tienen que tener en especial consideración por su sensibilidad. En este caso estamos viendo una vista del Castro Monteagudo de norte a sur, donde vemos, por ejemplo, desde el patio hacia el edificio un poco cuáles son diferentes fases constructivas y un poco luego en las conclusiones de este informe se expone un poco también cuáles son las conclusiones de esto, porque bueno, se puede leer en esto que existen todavía referencias a las arquitecturas medievales que existían todavía y de las que partieron las geometrías que hoy en día tenemos y cómo éstas han evolucionado, digamos. Vale. Pasamos ahora a la propuesta. Vale, en esta propuesta, digamos, claro, ¿qué se pretende ahora? Hemos estudiado mucho, sabemos mucho, ahora, ¿cómo pretendemos enfocar esto? Pues un poco la idea es que, bueno, que estamos ante un edificio que es bien de interés cultural, repito, con lo cual entiendo, desde mi punto de vista, que no se debe notar mucho la mano del autor. Digamos, al final los edificios ya existen y lo que se busca un poco es la consideración de todos sus aspectos que tengan algún valor cultural, social o constructivo, digamos, artístico en algún caso, y ver cómo generar la coexistencia sana y consistente entre todas las partes y todos los elementos y que lo hagan de una forma integrada. Incluso con situaciones de luz natural que sé que a veces pues pueden ser peliagudas en un museo por la radiación ultravioleta, pero bueno, que también tenemos soluciones técnicas para ellos, como se verá, por ejemplo, en la penúltima diapositiva. Hablamos aquí entonces de una circulación, cómo generar entre dos edificios que se han intentado conectar ya hasta 2 veces, cómo generar la tercera y esperemos que última conexión entre ellos, cómo movernos entre ellos de una forma accesible también. Esto es necesario hoy en día en tiempos modernos, estamos generando arquitectura para todos, básicamente. Cómo movernos entonces en horizontal y en vertical entre los edificios, cómo movernos entre las mismas plantas, en edificios que actualmente pues, no tienen una plataforma única, es decir, se dan peldaños y situaciones un poco desperdigadas por las plantas y que ahora se busca un poco la manera de que todo esto coexista y se pueda resolver de una forma horizontal. Tenemos también ahora un recorrido expositivo anular, es decir, empezamos y terminamos en el mismo sitio, que es una cosa que es muy importante en un museo, evidentemente, por una cuestión logística y puramente operativa. Se propone también la restauración de toda la piedra exterior e interior, la recuperación de las protecciones de cal. Entendemos que si este edificio, sé que esto es un tema puede ser controvertido, pero entendemos que si un edificio protege elementos de valor y el edificio en sí mismo es un objeto de valor, que ha de tener la mejor protección posible al ambiente y que de esa manera conseguirá mejor su cometido. Para ello la cal nos puede ayudar mucho, recuperar aquellos revestimientos de cal que se vieron en las fotografías iniciales, en aquellas parejas, previo a la instalación, a la implantación del museo en estos edificios y que entendemos, bueno, se entiende que todavía pues que es una mejora a todas luces que tiene su contestación.
Vale, se recuperará también la estructura de madera interior en su totalidad, se eliminarán alteraciones de carpinterías, alteraciones de compartimentación y circulación, se coexistirá con la luz natural, se eliminarán las rejas, por ejemplo, las rejas que ahora cubren toda la planta baja en su exterior en ambas edificaciones, se eliminarán porque producen deterioro de la piedra por, básicamente, en algún caso, una mala instalación, o sea, una mala ejecución de esta rejería. No está convenientemente emplomada, con lo cual nos da otros problemas diferentes. Estas rejerías, en principio, no se perderán tampoco. Toda aquella rejería que esté realizada en forja tradicional, pues se recuperará y se reutilizará, por ejemplo, pues en la nueva propuesta que se hace para el jardín del Castro Monteagudo, pues que requerirá, pues evidentemente es un jardín que tiene un socalco y requerirá un tipo de parapeto, un poco para evitar las caídas, y bueno, se reciclarán un poco estos elementos. Y también se busca, desde el punto de programa, se busca no afectar a las edificaciones con todo el programa que se tiene que incorporar nuevo a las edificaciones. Es decir, no afectar los recorridos museísticos, no afectar a la configuración arquitectónica de los edificios, a lo que conocemos de ellos, introduciendo baños, o sea, introduciendo aseos, introduciendo instalaciones, introduciendo cualquier otro elemento ajeno a lo que conocemos como en estas arquitecturas. Lo que hacemos en su lugar es trasladar esto al sótano. Este sótano subterráneo con el que pretendemos conectar las edificaciones y que pretendemos además que no afecte ni visualmente ni operativamente, solo que haga su función de servicio a los edificios y con ello nos queden convenientemente resueltos y acondicionados en su interior. Se ofrecerán también espacios para trabajadores, zonas de reserva e incluso se presenta lo que se entiende que es la primera tienda del museo, en este caso, que hasta ahora el museo no contaba con una tienda física de regalos o libros o cualquier elemento que se quiera en ella comercializar. Y por fin tendremos entonces una tienda del museo que además entendemos que, bueno, pues... No, planta baja, la entrada. Entonces, bueno... Vale. Bueno, pues sin más, comenzamos y vamos comentando un poco, es decir, sobre este edificio, sobre esta planta, digamos, que ya conocemos. Vamos a intentar ver cómo se puede producir esa conexión, ¿de acuerdo? Vamos a intentar explicarlo para que gráficamente se pueda entender y si ustedes me acompañan, pues podrán seguirme en el recorrido. En principio, la conexión se produce entre la torre del Castro Monteagudo y la escalera que está en el García Flórez, ¿vale? De alguna manera se encuentra también en esta escalera que es la situación óptima para resolver los ascensores. Esto nos lleva, si lo superponemos a la planta de sótano, que al final es la planta que nos produce esta conexión accesible directa, vemos cómo se traslada, cómo estos ascensores permanecen y nos permiten la conexión por el punto que es casualmente el punto que actualmente se encuentra el subterráneo, poco accesible que tenemos ahora, ejecutado en el 79, y vemos más o menos por la misma zona cómo podemos incorporar esta situación. Se utiliza además también esta parte para lo que sería el nuevo montaje de la cámara de la Numancia, ¿de acuerdo? Entendemos que la cámara de la Numancia es un elemento que es positivo, que debe permanecer, pertenece, digamos, ya a la memoria colectiva de la ciudad, que debe estar ahí, pero también que no debe suponer un problema en cuanto a recorridos de incendios o en cuanto, digamos, a otras situaciones. Además, se plantea, digamos, su modernización y probablemente puede que incorporemos alguna sorpresa que ya comentaremos en su momento cuando se vaya desarrollando un poco más la musealización en este sentido. Pero bueno, confirmar que sí que está. Vale, una vez conocido, digamos, este recorrido, que al final afecta al sótano, si queréis me acompañáis y os llevo por los edificios y me vais siguiendo en la medida que podamos todos. Un poco hacer el recorrido por los edificios desde su entrada hasta su salida y vamos haciendo un poco el recorrido anular de cómo se visitarían estos edificios. Vale. Pues nos situamos en la entrada del Castro Monteagudo, ¿vale? Donde nos recibe un pequeño zaguán, ¿vale? Nos recibe una pequeña antesala.
que nos da paso a un ingreso. Me disculpáis porque si no... No tenemos láser. Explícales bueno, más o menos. explico más o menos, vale. Esta planta baja del Castro Monteagudo se va a destinar un poco lo que es a la recepción del museo. Es decir, al final tenemos una antesala, tenemos un ingreso que ejerce de taquilla y con un punto de control de seguridad y que nos da paso a una tercera sala que sería la tienda. Esta tienda, si volteamos, podemos seguir y lo que actualmente era la cámara de seguridad ahora podría ser será un guardarropía, ¿vale? Donde podemos dejar nuestros enseres y podemos entonces iniciar ya la visita sobre la exposición, que esto ya se produciría directamente en la planta primera del Castro Monteagudo, que es donde realmente empezaría el primer elemento expositivo a observar. Vale, tenemos ahora el Salón Noble, que se une con la salita italiana, produciendo una sala de mayores dimensiones, es decir, recuperamos nuevamente la configuración, la arquitectura, las particiones de lo que era la arquitectura original. Se busca también mostrar, además, en esta situación, todos los elementos que hubiera en la piedra, es decir, donde existan hornacinas, pasos, piedras remarcadas, canzorros de piedra que sobresalen, pues un poco dejar a la vista y mostrar, digamos, que uno conozca todas estas situaciones de la piedra y de los edificios. Vale, desde esta sala, una vez visitada, digamos, esta planta primera del Castro Monteagudo, nos dirigimos al núcleo, subiríamos a la planta siguiente, que sería la última planta visitable, la parte de torre sería la última planta visitable por el público, y a partir de ahí nos quedaría solo una planta, que es la planta alta de torre, donde sí necesitamos, bueno, pues un altillo de instalaciones con algunos temas de ventilación de alguna máquina. Vale. Desde aquí produciríamos la bajada por la torre hasta el sótano, y vuelvo para atrás. Hemos llegado al sótano del Castro Monteagudo. Ahora podemos cruzar. Aquí es donde tenemos toda la zona de servicios, instalaciones, servicio a personal, baños accesibles, aseo pues ostomizado también, como existe en el edificio Castelao, y una zona de instalaciones que evidentemente pues, que tiene la mínima presencia de cara al público. A partir de aquí tenemos un par de salas visitables, cámara de la Numancia y dos salas anexas. Y aquí ya subiríamos otra vez al García Flórez, estamos subiendo por la escalera. Tenemos una planta completa, ya la planta baja del García Flórez sería ahora todo un recorrido expositivo, ¿vale? Donde, bueno, si se puede ver, coexisten en estos trasdosados, se puede ver una especie de situaciones en gris y un color más azulado, donde están coexistiendo en el mismo plano, en el mismo conjunto, visualmente, en el mismo volumen, coexiste espacio expositivo, es decir, vitrina con instalaciones. En la medida en que no necesitemos instalaciones, obtendremos, digamos, espacio expositivo y todo será en el mismo elemento trasdosado, en el mismo elemento de partición de yeso. De acuerdo, seguimos subiendo, vamos subiendo por el García Flórez, subimos, seguimos haciendo recorridos anulares por las plantas. Recorrido anular por la planta, vemos aquí, por ejemplo, la cocina que actualmente existe, cómo se mantiene, evidentemente, como no puede ser de otra manera. Y hemos terminado ya con esto la visita en el García Flórez. La parte baja, en la parte de bajo cubierta, vuelve a ser un altillo de instalaciones que necesitamos para algunas máquinas, para la ventilación de alguna máquina. A partir de aquí, el usuario ha terminado la visita expositiva, puede marcharse a su casa y para esto lo que tiene son dos recorridos alternativos. Puede deshacer todo el camino andado, ¿vale? Volver otra vez, bajar, coger el ascensor del García Flórez, bajar al sótano, volver por el sótano, coger el ascensor del Castro Monteagudo y vuelve a planta baja de Castro Monteagudo. En planta baja de Castro Monteagudo lo que le espera es la última sala que tenemos, que es en el ala norte, en este volumen del año 36 al 40, en esta sala se expondrá aquí, por ejemplo, se estaba pensando en exponer la propia historia de los edificios. Se entiende que toda esta documentación que se ha generado, que se ha extraído, digamos, de las fuentes, incluso el proyecto y todo aquel elemento anexo que sea de interés para
históricamente o culturalmente, pues se añadirán, digamos, se incorporarán a esta sala, y de esta forma, esta última sala, digamos, será representativa y hablará del museo en sí mismo. Otra alternativa que podemos coger es que podemos bajar desde la parte alta del García Flórez, se puede bajar a la pasarela que une y conecta ambos edificios, y a partir de aquí se puede bajar por el jardín del Castro Monteagudo y terminar la visita. La visita termina, evidentemente, como no puede ser de otra manera, como habíamos dicho, a través de la tienda, el guardarropía, y salimos por el ingreso en el que compramos nuestro ticket. Va a ser gratis. Va a ser gratis, bueno, simbólicamente. Sí. Simbólicamente. Bueno, se muestra aquí un poquito temas ya constructivos, más de detalle, de cómo es esta construcción. Lo que estamos viendo ahora es el edificio Castro Monteagudo, cortado de lado a lado, desde su fachada hasta la torre, ¿de acuerdo? Y cómo tenemos, digamos, en esta situación de torre, es gracias a la torre que nos ayuda a traer, digamos, a mover el público, digamos, a través de los edificios. Visto cortado en otro sentido, desde la torre al García Flórez, podemos ver esta situación, digamos, donde la torre nos permite conectar, alcanzar las cotas necesarias para comunicar ambos edificios, siempre bajo, rasante, de forma oculta y un poco, digamos, una forma imperceptible al final. O sea, lo que se busca siempre es alterar lo mínimo la imagen de las edificaciones. Y bueno, finalmente una sección del García Flórez, un poco de cómo quedaría, temas constructivos con el corte del jardín, la zona de servicios, el paso, y un poco lo que sería el edificio, que ya vemos siempre que se encuentra el edificio pues limpio de toda instalación y elemento. Y bueno, se traen ahora puntualmente pues dos elementos que pues parecen un poco más singulares, ya que se plantea la restauración de las carpinterías. Perdón. Sí. ¿No? Porque está siendo muy extenso. Sí, Sí. Bueno, vale, esto perdón. se Sí, nada, no pasa nada. Y bueno, luego la restauración de las carpinterías, que se proponen ventanas acopladas, que es una solución, digamos, novedosa, donde se mantienen exactamente las carpinterías existentes y se acoplan tras ellas, se acoplan vídeos contemporáneos que ofrecen soluciones, por ejemplo, a la radiación ultravioleta y demás, y permiten la coexistencia de pues, elementos pictóricos y un edificio con puertas, o sea, con luz natural. Y por último... Sí, no, sí, pero voy a acabar encantado. yo. Acabo yo. Encantado. Yo 30 segundos ahora. Ahora cuando la acabe. Disculpa si es muy extenso, es complicado comprimir varios años de trabajo y mucha extensión en tan poco, para quien le interese, si no. Y tenemos aquí, como último, rematamos con la imagen final, donde se puede observar, digamos, la propuesta que se hace de intervención y recuperación de las cales. Esto es como decía, es un elemento que puede tener cierta controversia a nivel de imagen de la ciudad, pero lo que tiene son claros beneficios técnicos y claros beneficios sobre la protección de los propios edificios y de cualquier objeto o cualquier elemento que en ellos se encuentre y que también quedan bajo su resguardo. ¿De acuerdo? Pues nada, muchas gracias a todos. Precisamente en cuanto a la fachada, la recuperación de la cal, el blanco de original, ¿por qué dices que tiene beneficios para los edificios? Pues porque no se permite, es decir, por un concepto de restauración patrimonial no se permite el hidrofugado de las fachadas, ¿vale? Esto es una actuación que no es bien recibida. Produce además el hidrofugado de las fachadas, me voy a poner técnico aquí, si me lo permites, el hidrofugado de las fachadas lo que hace es que permite la transpiración, digamos, del vapor de agua, pero no permite el paso del agua. Lo mismo que no permite el agua del paso de fuera hacia adentro, tampoco lo permite de dentro hacia afuera. Es decir, que la humedad que pueda tener la piedra y que no consiga liberarse de otra manera, lo hará siempre a través, o sea, lo intentaría hacer a través del hidrofugado. No va a ser capaz y va a producir deterioro. Va a producir humedades todavía en una altura mayor. Va a tener humedades en la parte baja de la edificación, la humedad me va a ir subiendo y va a intentar buscar el sitio por donde salir. Es un acierto, es decir, no podemos hacer esa intervención, tampoco podemos no hacer nada. Lo que proponemos es hacer algo, que es recuperar la cal, que esta cal es protectora, permite la transpiración, protege del agua y no me voy más allá, pero vamos, hasta captura CO2, porque la cal carbonata en su vida útil
O sea que hasta, bueno, pues hasta en términos, digamos, actuales, pues es un capturador de CO2. O sea, poco más le podemos pedir a un único material. Bueno, acabo yo, después de esta profunda y extensa y maravillosa presentación de los temas arquitectónicos, quiero hacer simplemente unas pequeñas reflexiones. No solo se trata de que sea un museo estos dos edificios, sino que estos edificios tienen que tener el protagonismo fundamental y ser parte del museo. Segundo, temas que llaman la atención y que probablemente tengáis en vuestras preguntas, yo lo adelanto yo. Se entra por un sitio y vuelve al mismo sitio, por lo tanto es un trazo circular que es muy bueno para el museo. Se ha comunicado todo esto y este trabajo está de acuerdo no solo con la dirección del museo y la musealización, se sabe, por lo tanto la dirección del museo lo sabe, sino con los servicios de arquitectura de la Diputación que han seguido y han acompañado todo este proceso, aparte de un montón de cuestiones técnicas que han sido apoyadas. Tercero, va a haber unos jardines que se van a integrar en la ciudad y que yo creo que es uno de los elementos más llamativos que va a haber y creo que es muy importante. Cuarto, el paso subterráneo va a tener en torno a algo más de 500 metros cuadrados, me dice, y en principio las obras no van a tener un perjuicio muy importante para los vecinos. Quinto, es la primera vez que tenemos un cronograma serio y objetivo de cómo va a ser el museo y cuándo va a ser. Las obras esperamos, ya sabéis cómo es, que estén y se inicien a finales del año 25. Y esto pone de manifiesto que hay unos fondos europeos que cuando se solicitaron ya se sabía que no se cumplían los tiempos objetivos. Por lo tanto, estamos ahora mandando los cronogramas de cómo va a ser y negociando cómo va y qué va a pasar con esos fondos europeos, que, repito, cuando se solicitaron se presentó un cronograma que sabían que era absolutamente imposible de cumplir. Estamos avanzando, estamos empezando ya y vamos a trabajar ya, como siempre estamos haciendo y siempre de forma leal, no solo con los servicios de arquitectura nuestros, sino con los servicios de arquitectura del Concello de Pontevedra, en el que vamos a iniciar ya a dar traslado de la documentación, y también con Patrimonio, que ya conoce un poco el proyecto, para poder seguir avanzando en este proyecto. Y, desde luego, creo que es no solo bueno para la ciudad, sino que es admirable que la persona encargada de la recuperación de estos edificios históricos de la ciudad no solo piense en dar un contenido para el museo, sino que tenga la sensibilidad de que los propios edificios sean parte del museo y sean parte de la historia de Pontevedra. Y ahora no sé si tenéis más preguntas. Claro, nosotros son 3 millones de euros, estamos en contacto continuo y eso va a depender un poco de la sensibilidad que tengan, no solo en este proyecto y en otros, para ver el avance que hemos tenido y la complejidad de un proyecto de estas características. Lo que sí quiero quedar claro, y creo que con el arquitecto ha quedado claro, es que durante estos meses no se ha parado de trabajar. Se ha trabajado y se ha trabajado a un detalle milimétrico en cada una de las estructuras. Es decir, temas que ahora lo ha dicho cientos de aspectos técnicos, pero temas como que se valore en qué momento se puso cada piedra de los edificios es algo muy novedoso, pero que es muy bueno para la conservación de los edificios. No lo tenemos, pero no sería demasiado tiempo. De momento, el presupuesto es cuando esté. En este momento nosotros manejamos un presupuesto en torno a 12 millones de euros, pero puede cambiar. Serían 4 más que lo que se valoraba inicialmente. Sería un poco más, sí. ¿Y la Xunta aportará dinero? Hay una reunión el próximo día 3, me parece, o el día 4, va a haber entre la Diputación y la Xunta. Yo creo que va a haber una reunión inminente y yo creo que podría estar encima de la mesa, pero no me compete a mí decir lo que va a hacer la Xunta de Galicia. Sí, yo creo que el plazo máximo era marzo del 26. Sí. Sí. Bueno, estamos hablando de... Bueno, depende de cómo valoren la complejidad, en lo maduro que esté el proyecto, lo avanzado que esté el proyecto, eso no depende de nosotros. Sí, el paso subterráneo, para que haya un paso circular, es imprescindible, lo que se ha reducido a la mínima expresión. En un momento se hablaba de 2.000 metros cuadrados, ahora me dicen en torno a los 500, algo más de 500 metros cuadrados, y repito,
se está siendo muy sensible con los vecinos para que eso provoque el menor perjuicio posible en los vecinos. Y yo quiero agradecer a un arquitecto que se presente delante de la prensa de Pontevedra, que es de las mejores del mundo, pero, y sobre todo que haya resumido aspectos que a lo mejor un aspecto que ha pasado por encima en 30 segundos, pues a lo mejor son meses y meses de trabajo, y por lo tanto quiero agradecerle el trabajo y sobre todo el estar aquí para explicaros el proyecto. ¿Cuándo empezaste con el...? ¿Cuánto tiempo llevas? En total han sido casi 4 años en esta casa, pero no, el proyecto no se empezó desde el primer año. Básicamente porque existían problemas iniciales, digamos. Los edificios pues, todavía tenían algunos objetos acumulados, se utilizaban un poco de almacén, costaba, digamos, encontrar sitio a los almacenes, luego cuesta encontrar, digamos, el edificio dentro del edificio, ¿no? Como decía, tapado por la musealización, y entonces al final pues nos vamos encontrando permanentemente con problemas de diversa índole. Me cuesta mucho... Lleva 4 años. Decir, pero 4 años en total, 4 años. Lo más complicado técnicamente, ¿qué es lo más complicado? Sería la pregunta. Construir cimentación, o sea, construir muros debajo de muros que ya existen del siglo XVIII. Es decir, es muy complicado ejecutar. Pensad que estamos extendiendo una edificación hacia abajo. Es decir, no solo se extiende, digamos, en lo que es la zona de jardines, sino en el momento en que ocupamos volúmenes que ya existen. Es complicado técnicamente, digamos, resolver cómo extender un muro que ya existe y su cimentación bajo una bancada barroca, cómo continuamos. ¿Dónde se alteran los volúmenes más que en ejecución? No existe, digamos, se pretende que no exista desde el exterior visión ninguna alteración, ni la carpintería. Solo, evidentemente, se pretende recuperar algo que son las calles, evidentemente, hay un cambio de imagen urbana, pero al final entendemos que es un cambio material y creo que Pontevedra sabrá entender un poco al final que la protección de sus objetos valiosos, digamos, requiere también estas situaciones. Se han hecho y se han ido recuperando, sí. Se mantiene tal cual el jardín del Castro Monteagudo. El García Flórez sí que se... En el García Flórez lo que se hace, digamos, es que lo que se ve ahora como un jardín, que funciona un poco como un fondo de saco y al final parece que no tiene uso porque queda un poco desintegrado. Si solo accedes desde la calle de las Flores, es decir, es una calle alta, que está alta en el medio, estrecha, con menos frecuencia de uso, lo que se pretende ahora es que el jardín pueda ser una situación, digamos, más conectada a la trama urbana, con lo cual se favorece su uso. Son, digamos, condiciones urbanísticas habituales, pero que aquí, bueno, pues han quedado un poco abandonadas en el tiempo y por ello, pues hoy en día, pues se entiende que se han de recuperar. Que ese jardín es un bello jardín que podría ser utilizado, digamos, a diario y, sin embargo, lo vemos y no tiene uso ninguno. Y una pregunta más para Rafa. Si las obras empezarían a finales de 2025, ¿estarían cumplidas para el centenario? 25, finales 25. ¿Estarían cumplidas para el centenario, para el 2026? Bueno, sería mucha lotería que acabásemos en el mismo año Santa Clara y los edificios centrales. Sería óptimo y en principio podría ser, pero al contrario de lo que pueda parecer, lo que me dicen es que este proyecto en su ejecución va a llevar más tiempo que el proyecto de Santa Clara. Ya se ha hablado y una de las cosas más complejas que tienen, hay muchísimas cosas muy complejas, pero está trabajando codo a codo con la directora del museo y con el equipo del museo porque tenemos ya un plan museístico en el que ya está decidido, aunque pueda haber variación, que se va a exponer aquí, que va a estar en el edificio Castelao, que va a estar en Santa Clara, para que haya algo que es tan importante como que haya cierto sentido en la visita museística y que haya cierto relato dentro de Pontevedra. Una de las cosas que comentó es que una de las salas, que sería a la entrada y la salida, sería un poco un espacio expositivo de la historia de los propios edificios, que eso sí que creemos que es interesante porque no dejan de ser parte de nuestra historia y de nuestra vida cotidiana. ¿Vale? Muchísimas